Bienvenidos, vamos a ir ahora a nuestra enseñanza en Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 14, vamos a leer hasta el 14. Dice así: habiendo observado cómo los que allí fueron invitados escogían los lugares de honor a la mesa, le refirió una parábola diciendo: al ser invitado por alguien a un lugar de banquete, no te sientes en el lugar de honor, no sea que él haya invitado allí a uno más distinguido que tú, y al llegar el que te invitó a ti y al otro te diga: dale el lugar a este, y tú seas avergonzado al levantarte y tomar el último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que al llegar el que te invitó te diga: amigo mío, vente a sentar más al frente, entonces serás honrado frente a todos los que se sienten contigo. Porque todo el que se exalte será humillado, y todo el que se humille será exaltado. Bien, hay un poco, nuevamente estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo está atacando esta parte acerca de lo que había en el corazón de estos fariseos, siempre atacando a nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente usa aquí una parábola para confrontar a estas personas ante su orgullo e hipocresía. Los intérpretes de la ley y los fariseos, quienes no se mezclaban con quienes consideraban inferiores, nuestro Señor, al observarlos, podemos imaginar esa escena. Ellos están siendo observados por nuestro Señor, de cómo ellos escogían los primeros asientos a la mesa, lo más cercano al anfitrión. Y este comportamiento era coherente con el insaciable deseo de los fariseos de estar por encima de la gente o a vista de toda la gente. Hemos visto esto a través de los evangelios, vemos esta parte. Así que ellos anhelaban tener los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas. Recordemos cómo eran ellos, y gran parte de la enseñanza que hemos estado estudiando en las parábolas va dirigida mucha parte a ellos, pero sin lugar a dudas hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Esta gente farisea, vamos a hablar un poco acerca de la hipocresía, porque estas personas vivían así, y ellos querían ser vistos por los hombres, anhelaban los mejores lugares. Y los invitados de honor eran aquellos, en este caso, que habían honrado al anfitrión o que eran capaces de hacerlo. Era un sistema de buscar honor unos de otros, se basaba en la reciprocidad. Esta escena es exactamente eso, un ejercicio de autopromoción. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos hace ver aquí. Juan 5:44 dice: ¿cómo pueden creer cuando reciben alabanza los unos de los otros y no buscan alabanza que procede del único Dios? Así que nuestro Señor está atacando esa parte. Ellos están yendo ahí a este lugar. Dice: habiendo observado cómo los que allí fueron invitados escogían los lugares de honor en la mesa, le refirió una parábola: al ser invitado por alguien a un lugar de banquete, no te sientes en lugar de honor, no sea que el
que el que te haya invitado allí a uno más distinguido que tú. Así que Jesús está sellando esta crítica al comportamiento de los invitados durante el almuerzo con una ilustración de una fiesta de bodas. Y recordemos que las fiestas de bodas eran de los eventos muy importantes en aquellos tiempos. Quienes se adelantan a sentarse en los primeros lugares se exponen a quedar avergonzados. Dice, si llega después un huésped más distinguido que ellos, el amo les hace ceder el asiento al que acaba de llegar, mientras que quien se contente con el último lugar no se verá avergonzado, sino que es probable que se vea distinguido al ser invitado por el anfitrión a que se coloque en un lugar superior. Así que vamos a hablar un poco acerca del orgullo. El orgullo suele acabar, o el que es orgulloso suele acabar en vergüenza, pero el que es humilde suele recibir alabanza. Proverbios 25, del 6 al 7, dice, no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Así que fue este espíritu egocéntrico el que llevó a Jacobo y a Juan a solicitar a su madre que pidiera a Jesús que se les considerara sentarse a su derecha e izquierda en el reino. Mateo 20 del 20 y 21 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso aún pasa en quienes eran sus discípulos. Así que vamos adentrándonos a la parte a que debemos apropiar esta enseñanza, porque aún sus discípulos tuvieron este deseo, fueron orgullosos. Así que esto es parte de lo que cada uno de nosotros debemos cuidar. La grandeza humana de Jesús no solo se manifestó en su pureza, en su amor perfecto, sino que Él fue un siervo perfecto. En su humanidad fue siervo de siervos, así como en su divinidad el Señor fue Rey de reyes y Señor de señores. Así que Él dejó claro que su misión en la tierra no fue ser servido, sino servir, y que vino para dar su vida en rescate por muchos. Juan 13, del 4 al 5 dice, se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado, tomó una toalla y se la ciñó, luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Un poco más adelante también vemos, después de que les hubo lavado los pies, poniéndose su manto, se sentó a la mesa y les dijo, ¿comprenden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro nuestro y Señor nuestro, y dicen bien, puesto que lo soy. Pues si yo, su Señor y su Maestro, les he lavado los pies, ¿cuánto más deben lavarse los pies unos a otros? Porque les he dado este ejemplo para que conforme yo les he hecho, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, no hay siervo que sea mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si entienden estas cosas, serán dichosos si las ponen por obra. Vivimos en un mundo en el cual la mayoría de nuestros esfuerzos están destinados a obtener una cierta comodidad, un cierto prestigio, un cierto honor, una cierta comodidad.
Todas esas cosas nosotros incluso trabajamos o estudiamos o tratamos de progresar en nuestras vidas con este objetivo. De alguna u otra manera ser servidos, de alguna u otra manera alcanzar el prestigio, vivir cómodamente. Este mundo nos lleva, y la filosofía de este mundo es así. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de la filosofía de este mundo, pero aún nuestra carne desea eso. Nuestra carne no le gusta la aflicción, no le gusta el sufrimiento, no le gusta nada de estas cosas. Sin embargo, el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo acerca de la humildad, y nosotros hablamos en el Sermón del Monte acerca de la humildad. Nadie puede ser salvo si antes no se humilla delante de Dios y reconoce su pecado, deja de ser orgulloso y altivo y tiene que reconocer su pecado delante de Dios, deja de ver su autosuficiencia y deja el Espíritu Santo obra para que Él pueda ver, o cada uno de nosotros podamos ver lo insuficiente que somos ante la salvación que se nos ha otorgado, que es solo por gracia y solo es por su misericordia. Así que la persona más grande ante los ojos de Dios no es la que tiene grados académicos, títulos o premios, sino la que sirve con auténtica humildad, como siervos desinteresados. Estos fariseos no eran desinteresados. Esta gente vivía como la filosofía de hoy. Yo recuerdo estudiando, un maestro decía que entre más gente tú conocías, tenías mayor oportunidad de que se te abrieran puertas, ¿no? Esa es la filosofía del mundo, y es una filosofía que es exitosa, da resultados para el mundo. En un razonamiento sin Dios, un hombre sin Dios, esto es algo que le va a beneficiar. Si tú quieres estar sin Dios y ir a buscar, ve a hacer amigos, ve a hacer conocidos, ve e involúcrate con gente de influencia, gente de prestigio, y tú vas a poder ser exitoso en este mundo. Si yo tuviera que venir aquí a este púlpito a predicar acerca de el éxito y lo que este mundo te puede dar, yo de las primeras cosas que te diría sería eso. Sería busca personas de influencia. Eso te va a ayudar mucho. Pero no así para los hijos de Dios. Quienes conocemos al Hacedor de todas las cosas, nosotros no somos ateos y no somos incrédulos acerca de las cosas que Dios puede hacer, aunque muchas veces nos comportamos así. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia hace que nosotros aprendamos o que captemos ese tipo de pensamiento humano y lo adaptemos a nuestra vida, ¿sí? Pero no debe ser así. Nuestra dependencia total debe ser de Dios. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo opuesto a la norma del mundo para la exaltación. El mundo enseña que el que se enaltece es el que se pone por delante y el que se humilla es quien sale perdiendo y es hecho a un lado. Pero en su sabiduría soberana Dios ha decretado lo contrario, y la autoexaltación no tiene cabida en aquellos que representan a Cristo. Nosotros como hijos de Dios no podemos caminar como gente orgullosa, que se enaltece, que busca lo suyo y no lo de otros, no lo de Cristo. ¿Qué es lo que tú y yo buscamos? Buscamos para sí mismo y gastar en vuestros deleites. Santiago habla de esto.
Santiago capítulo 4, ese no está, pero habla de eso. Pedís y pedís mal y no recibís, porque pedís mal, porque pides para gastar en vuestros propios deleites. Así que esta es la parte que nuestra autosuficiencia, nuestra carne busca estas cosas. Con todo, cada uno de nosotros lucharemos una batalla constante contra la humildad, contra el orgullo, contra toda esa parte que desea nuestra carne, y que todos los recursos que obtenemos, vamos a ver más adelante la reprensión que hay hacia ese hombre que hace una fiesta, pero Dios nos dé la sabiduría para actuar de la manera como Él desea. Así que la paradoja que Jesús enseña aquí representa la verdad absoluta de Dios. Una vida que no se conforma a esta verdad está condenada al fracaso, a la insignificancia. Cualquiera que sean sus logros, títulos, reconocimientos humanos que puedan haber logrado son absolutamente nada ante lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí. El individuo orgulloso, ostentoso, arrogante, egoísta, finalmente será humillado. ¿Sabes que tú y yo actuamos de manera egoísta muchas veces? Aún con los recursos que Dios nos da, actuamos de manera egoísta. Somos en cierta manera orgullosos, porque muchas veces cuando obtenemos nuestro salario, creemos que es nuestro esfuerzo el que ha ganado esto. Dejamos de reconocer que es Dios quien nos ha dado la fuerza, la capacidad, y su misericordia está de por medio y su gracia para que nosotros podamos obtener cualquier cosa que se nos sea dada, y cualquier cosa que nos sea dada es dada por Él. Pero nosotros y nuestra carne nos dice que somos nosotros, que es nuestra capacidad, y esto nos pasa a todos, creo. En alguna parte, en algún momento, en nuestro diario caminar, esta carne se levanta haciéndonos creer que tenemos esta capacidad por nosotros mismos, y acuñamos esto, lo apreciamos. Nuestra carne aprecia esta parte, que se alabe a esta capacidad, al talento, a la fuerza, ¿sí? Nosotros podemos pensar que somos buenos en lo que hacemos, y toda esta parte no la entendemos aún. Vamos a, por ejemplo, podemos hablar incluso acerca de pastores o maestros o líderes quienes creen que tienen una capacidad de enseñar. Tampoco es así. Dios da todo. Dios es el que provee para que de los dones a través de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ejercerlos. Así que el ser humano humilde, sin pretensiones, desinteresado y servicial, finalmente será enaltecido. Pedro exhortó a los ancianos de la iglesia en 1 de Pedro 5, del 2 al 3. Pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón, no como enseñoreándose del rebaño, sino haciéndose un buen ejemplo para ellos. Hay pastores que enseñan y que son puestos malamente y vistos de una manera, pues los endiosan prácticamente.
y casi no se hace nada si no el pastor no dice, o no voy y pido consejo al pastor, o no voy y hago esto o aquello, ¿no, verdad? He conocido gente así, pero Pedro nos enseña que no debe ser así, no como enseñoreándose del rebaño, sino haciendo un buen ejemplo para ellos. Y hoy vemos a través del internet, podemos ver tanto engaño, tanta corrupción dentro de las iglesias cristianas, quienes, pastores que piden dinero, por ejemplo, ven y trae tu dinero y Dios va a bendecirte, y Dios va a esto y Dios va a aquello, engañándose a sí mismos, engañando a la gente, dejando de predicar el verdadero evangelio y haciendo de estas personas a quien Dios les ha encargado, enseñoreándose de ellas, enseñando engaño. Así que cuando yo veía esto decía, bueno, yo tengo que ser un buen ejemplo. Y pasaba a salir así como diciendo, tengo una responsabilidad grande, ¿no? Porque cada uno de nosotros, y si Dios te ha puesto en un liderazgo, en tu hogar, en algún ministerio dentro de la iglesia, bueno, debemos ser ejemplo, debemos ser humildes. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven, por ejemplo? Ven humildad, ven mansedumbre. ¿Qué enseñamos a nuestras familias? Así que a todos los líderes de la iglesia, tanto jóvenes como viejos, les dio este consejo también en 1 Pedro 5, del 5 al 6. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que continuamente vemos esta parte de la humildad, y es importante que constantemente recordemos esto. Estar sujetos a las autoridades, estar sujetos a, dice, a los ancianos, y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que es importante ver de qué lado estamos. Aquí encontramos otro principio espiritual en esta exhortación de Cristo, tanto a los individuos como al anfitrión. Dios es la persona y el poder que no solo humilla a los soberbios. Salmos 75, 6 y 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Así que el mensaje de nuestro Señor es claro: nadie entrará en el reino de los cielos por mérito propio, por buenas obras, por justicia propia, por autopromoción, por orgullo espiritual o por religiosidad. Por ninguna de estas cosas. La salvación viene solo para los humildes, los quebrantados, los contritos de corazón, los que abogan únicamente por la misericordia y la gracia y nada más. Jesús los describió como los pobres de espíritu en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, los que lloran por sus pecados y los que son humildes.
Santiago 4, del 7 al 10. Sujétense pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Humíllense y hagan lamentación, que su risa se torne en aflicción y su alegría en tristeza. Humíllense ante Yahweh y Él los exaltará. Pudiera yo hablar mucho acerca de versículos que hablan acerca de la humildad, pero realmente este es el mensaje. El apóstol, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien lava los pies de sus discípulos y nos invita a tener este tipo de comportamiento y a ejercer este tipo de acciones hacia otros. Este mundo nos lleva, y es bueno estar recordando esto, porque existe la autogratificación, ¿verdad? Trabajamos para nosotros mismos, pero nuestro Señor Jesucristo trabajó para otros. Su obra, aún desde antes de nacer, estaba destinada a esto, a salvarnos, a vivir una vida perfecta. Él no se tomó días de descanso o vacaciones, de decir hoy voy a vivir una vida de autogratificación, un año sabático para disfrutar, ¿verdad? No, Él toda su vida se preparó para enseñarnos, para ser un ejemplo, ser un testimonio, vivir una vida perfecta, una vida pura, una vida santa, una vida que se conformaba al propósito para el cual Él había venido. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, nosotros debemos entender esto. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es nuevo entonces? Cuando nosotros aún como hijos de Dios, cuando dice la palabra que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿por qué la Biblia dice esto? Nosotros hemos nacido de nuevo, las cosas viejas han pasado, ahora todo es nuevo, porque nacimos de nuevo, un nuevo espíritu. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos dio de su espíritu, un espíritu vivificante, un espíritu que nos hace renacer para una vida eterna, para una vida de gloria, algo que no obteníamos, algo que no podíamos ganar por mérito propio, algo que entendimos que solo fue la gracia y la misericordia de Dios, algo que solamente está en los méritos de Cristo y en el poder que le resucitó de los muertos. Y entonces entra la necedad en la vida. Queremos traer de la vida pasada hábitos y costumbres y cosas de nuestra antigua vida a nuestra nueva vida, y empieza entonces a encontrarse una disparidad en nuestro accionar. Y empieza nuevamente a haber orgullo, a haber necedad. Vemos el caso de Pedro, por ejemplo. Un hombre que decía y que después no hacía lo que decía, ¿verdad? Yo no te voy a negar, Jesús. Nunca lo haré. Y días después, nuestro Señor Jesucristo él mismo le confronta y le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, ¿verdad? Yo te conozco, no digas eso, tú vas a seguir pecando, aún estás pecando ahorita porque estás afirmando algo que realmente no vas a hacer, yo te conozco. Muchos de nosotros podemos estar en esta situación, podemos decir que sí, que somos cristianos, que sí venimos a la iglesia, que sí vamos a vivir una vida santa, que sí esto, y realmente pensamos en lo mejor, pero realmente después nos encontramos en la prueba con nuestra propia carne, en el mundo que nos invita y nos seduce, aún la carne, aún este mundo, y cedemos. Y nuestro Señor tiene que estarnos recordando cómo es que debemos permanecer humildes, sencillos, reconociendo que estamos aquí por su gracia y por su misericordia,
que no es ni un mérito propio, que no es por lo que yo hago. El apóstol Pablo es un vívido ejemplo de ello. Fariseo de fariseos, orgulloso, celoso. Él describe todo lo que él era. Y con el tiempo él llegó a considerar sus logros religiosos, aún su linaje, todo lo académico y toda la gloria que él podía tener como un fariseo celoso, íntegro delante de los hombres y ante la ley misma que él trataba de cumplir. Como basura tuvo esto. Y él aprendió a depender por completo de la misericordia de Dios para su salvación. 1 Timoteo 1 del 12 al 17. Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, que me ha fortalecido porque me ha tenido por fiel, designándome en su ministerio. Él ahí está entendiendo que no es obra de él. Aunque antes yo había sido blasfemo, perseguidor e insolente, no obstante alcancé misericordia porque lo hice mientras estaba en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante en mí, como también la fe y el amor que hay en Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quien yo soy el primero. Y por eso alcancé misericordia, para que Jesucristo manifestara primero en mí toda su paciencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de las edades, aquel que es incorruptible e invisible, al único Dios, sea honra y gloria eternamente y para siempre. Amén. Una bella oración de un hombre que reconoce que es por su misericordia, que alcanzó misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo manifestara primero en él toda su paciencia. Y aún Pablo entiende esa parte, que él fue llamado para manifestar la gloria de Cristo, para exaltarle, para glorificarle con su vida. Así que este es otro punto que nosotros debemos considerar si realmente somos salvos. ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Versículo 12. Y dijo también al que había invitado: cuando organices una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que a su vez ellos te inviten a ti y sea esta tu recompensa. Jesús aprovechó también esta ocasión para reprender al anfitrión por haber invitado a tanta gente rica, cuando sería mejor invitar a los pobres. Nuestro Señor nos enseña aquí a usar en obras de caridad lo que tenemos, más que gastarlo en ostentación. 1 de Juan 2:16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no procede del Padre, sino del mundo mismo, y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aún el gran Salomón, después de haber vivido una vida de ostenticidad, siendo en su tiempo el hombre más rico que estuviese en la tierra, después de haber malgastado su vida con tantas riquezas, posesiones, aún sus mujeres, que fueron 1000, y después de haber malgastado su vida yéndose
pos de dioses ajenos. Me encanta Eclesiastés porque él comienza a expresar lo que es la vida de una persona así. Y él dice que los ojos nunca se cansan de ver. Dice que él dio a su vida los placeres que quiso y encontró que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Y muchas otras cosas que él expone ahí en Eclesiastés, un libro que nos lleva a reflexionar y a entender. Un hombre que vivió así y vio que su vida la había malgastado, pero que Dios tuvo misericordia de él al final, y él escribe este último libro de él como ejemplo para los jóvenes, para que ellos no caigan en estas cuestiones dañosas en las que él cayó debido a vivir una vida de excesos. Y nuestro Señor Jesucristo nos invita a hacer lo mismo aquí. Que lo que gastemos, por lo que Él nos da, sea usado bien. Versículos 13 y 14. Antes bien, al organizar un banquete, invita a los menesterosos, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Bien. Las cosas a las que este mundo no les da valor alguno son las que valen más para la eternidad. Pablo menciona que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan esto es poder de Dios. Para la gente de afuera, tú y yo estamos locos, dice Pablo. Es locura esto. No hay beneficio absoluto en entregar nuestra vida al Señor. Entregamos nuestra vida al Señor para humillarnos, para ser mansos, ser humildes, actuar de una manera de bajo perfil en un mundo al cual te invita a lo contrario, te invita a progresar, a pisotear, a pasar por encima del otro para que tú llegues más alto. Esto lo puedes ver en los trabajos, por ejemplo. Y en cualquier circunstancia podemos ver esto, aún en el deporte, ¿verdad? Se ve esto. Quienes buscan llegar a la cima para obtener una gloria temporal, efímera y vana, que nos llene de orgullo, que nos haga enaltecernos, que haga creer que nosotros somos capaces de. Pero Jesucristo está enseñando aquí que el que realmente quiere conocer el reino de los cielos, quiere entrar en el reino de Dios, quiere ser salvo, debe vivir humildemente, debe dar lo que Dios le ha dado para aquellos que tienen necesidad. Debe de vivir una vida ya no de autogratificación. Un necesitado, menesteroso, un pobre, para el mundo es alguien que no merece, no vale la pena. Es ignorado incluso por nuestra sociedad, por nuestros gobernantes incluso. Pero gracias por aquellos piadosos que aún se preocupan por ellos. Así que vemos un contraste tremendo aquí acerca de lo que el mundo da
Dicen versículos 13 y 14, antes bien, 14, y serás dichoso porque ellos no tienen con qué recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Hay cosas por las que tú puedes ser recompensado en esta vida. Muchos de nosotros caminamos y nuestro esfuerzo está dedicado a ser recompensados en el aquí y en el ahora, porque queremos obtener algo que sea gratificante para nuestra carne, para nuestros propios deseos, pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña una verdad, y la verdad es que cuando nosotros hacemos algo desinteresadamente, sin orgullo, sin esperar algo a cambio, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es mucho más bienaventurado el que da que el que recibe. Y esta parte aplica mucho a esa parte de cuando des, no esperes algo a cambio. No seas fariseo, es lo que está diciendo nuestro Señor. No seas como aquellos que son una autopromoción, ¿verdad? Están ahí sentados en el banquete porque algún día ellos esperarán algo de este hombre rico, ¿verdad? Este hombre que está gastando su fortuna y que está invitando a la gente a que tome los primeros asientos, aquella gente de prestigio. Esto se ve hoy en nuestros días, y las esferas de los poderosos, ¿verdad?, se mueven así, pero realmente Dios nos enseña aquí un aspecto de humildad, un aspecto de mansedumbre, un aspecto en el que cada uno de nosotros debemos meditar en él. Tal vez nosotros no tengamos dinero, y esto no se trata de dinero, no se trata de tener posiciones o cosas, se trata de que nuestro corazón esté en el lugar correcto, que no nos desviemos en banalidades, que las cosas que Dios nos dio, y entender que Él nos compró a precio de sangre, que ahora le pertenecemos a Él, y que toda la capacidad que Él nos da sea para el beneficio de otros más que de nosotros mismos. Y nuestro Señor nos exhorta a esa parte. Dios nos tiene en una posición buena, creo yo. Dios desea que tú y yo seamos como nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló, viajó desde la eternidad, donde no había necesidad de venir aquí. Él no tenía ninguna necesidad de vivir, entrar en el tiempo, entrar en un cuerpo mortal, siendo Él inmortal, siendo eterno, siendo poderoso. Vino a humillarse, a entrar en un cuerpo débil, en un cuerpo que constantemente se desgastaba, en un cuerpo al cual cuando se paró con la mujer samaritana porque tenía sed, y que se desgastó, y que fue tentado en el desierto por 40 días y que tuvo hambre. Y nuestro Dios no tenía necesidad de eso, pero Él se humilló a ese grado. Él padeció todo eso. Él fue a la cruz, derramó toda su sangre, fue clavado, fue escupido, fue golpeado, se burlaron de Él, y con el único objetivo de poder disfrutar, al otorgar
salvación a cada uno de nosotros. Él vino a morir por ti y por mí porque nos ama. Y su amor pudo hacer esto. El amor que Él tenía y que Él tiene por nosotros lo llevó a la cruz. Y Él padeció todas sus aflicciones y todos estos tormentos por amor a ti y a mí. Por amor aún a quienes le rechazan. Aún a estos fariseos. Esta es una enseñanza aún para ellos. Aún a través de esta enseñanza vemos la misericordia y la gracia de Dios aún a aquellos que le rechazaron. Así es nuestro Dios de amor. Un Dios que vino, que se humilló y que aún tomando forma de siervo, quien no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, vino a lavar los pies de sus discípulos, de un mortal cualquiera, siendo Dios, para enseñarnos cómo vivir. Y muchas veces tú y yo aún no podemos compararnos con Jesús, porque Él era Dios. Pero Él se humilló de la manera que hizo y hizo las cosas que hizo y padeció lo que padeció para enseñarnos a ti y a mí a vivir así. Y lo triste es que muchos de nosotros no lo hacemos. Muchos de nosotros no vemos el ejemplo de Cristo. No vemos a un Cristo humillado, a un Cristo humilde, a un Cristo manso. Cuando nosotros con nuestras actitudes y nuestras acciones nos enaltecemos a nosotros mismos, dejamos de menospreciar la obra de Cristo. Dejamos de ver a Dios. Y Dios desea que nosotros, a través de los evangelios, veamos a Cristo, veamos su obra, sigamos su ejemplo y tomamos y prestemos atención a estas palabras. Yo me quedo corto en esta enseñanza. Esta enseñanza hay mucho que podríamos hablar. Libros, dice Pedro, no cabrían en este mundo por describir las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero bibliotecas podemos llenarlas si sacamos información de este libro. Y aún a nosotros nos cuesta ir cada día, meditar en su palabra, gozarnos en ella. Esta que nos enseña a vivir una vida de humildad, una vida que se conforma al carácter y a la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú nos das a cada uno de nosotros para poder comprender las verdades espirituales que tienes para nosotros a través de tu palabra. Permítenos ser llenos de tu Espíritu, Señor, y vivir tu palabra para poder comprenderla. Que sea nuestro espejo cada día, que nos muestre en qué estamos mal y qué es lo que debemos cambiar. Permítenos ir a ella cada día, Señor, y vernos reflejados en ella. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades, a batallar y a luchar contra esta carne. No permitas que tome posesión de algo que tú ya has ganado, Señor. No permitas que esta carne se levante constantemente y tome posesión de nuestras vidas y nos haga actuar inconsecuentemente a la obra de nuestro Señor. Sino por el contrario, Señor, llévanos a vivir vidas llenas de tu Espíritu, que reflejen cada día el carácter de tu amado Hijo.
Gracias te damos por este tiempo, Señor, y pedimos estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.